La idea de este video es acompañar al capítulo de otorrinolaringología. En este video la idea es mostrar el instrumental que habitualmente se usa en la práctica otorrinolaringológica y a su vez mostrar algunas imágenes características de la semiología correspondiente. El rinoscopio es el elemento utilizado para realizar las rinoscopías anteriores. Actualmente se utiliza el rinoscopio tipo Kilian porque tiene la ventaja de tener las dos ramas y ser utilizado con una sola mano. Una de las ramas se apoya sobre el tabique nasal y la otra sobre el ala de la nariz, permitiendo la apertura más extensa posible y la visualización más perfecta de la fosa nasal en su parte anterior. Y nos permite, por otro lado, tener la otra mano libre para poder realizar cualquier intervención posible. En la rinoscopía anterior que estamos realizando, lo importante es ver, por un lado, los cornetes para ver si existe edema o no de los cornetes que se ven en los pacientes alérgicos, y por otro lado, ver el tabique nasal, en los cuales se puede ver atrofia y perforaciones del tabique que actualmente se están viendo mucho por cocaína. En esta rinoscopía que estamos realizando actualmente, vemos que el cornete medio se encuentra engrosado y el tabique se encuentra desplazado completamente. Vemos la resonancia magnética que acompaña, podemos observar un tumor del seno maxilar que ha destruido parte del tabique nasal, que ha invadido el seno maxilar en su totalidad, pero en sí que viene del cabum. Por eso vemos que este paciente tiene un cáncer de cabum cuya manifestación fue una adenopatía yugulocarotidia alta. El dolor de oído es un motivo de consulta en la práctica clínica muy común. Existen maniobras para poder diferenciar si el dolor es del oído o referido hacia el oído. Dentro de esas maniobras están el estiramiento del hélix, la compresión del trago para saber si es una otitis media aguda, y por otro lado, en los dolores referidos, la compresión de la articulación temporomandibular, en la cual, haciendo abrir y cerrar la boca del paciente, produce dolor referido al oído. El otoscopio es el elemento actualmente más utilizado desde el punto de vista de los médicos clínicos, pediatras y generalistas para poder visualizar la membrana timpánica, por varios aspectos. Primero, porque es un aparato pequeño y de fácil manejo. Segundo, porque tiene una fuente de luz directamente interna. Tercero, porque en la parte posterior tiene un lente de aumento, y este lente de aumento puede ser corrido y uno puede producir maniobras por dentro del lente de aumento con la iluminación directa. Para poder realizar una otoscopía es necesario estirar el hélix, como habíamos visto en la proyección anterior, y poder ver de esa forma muy bien la membrana timpánica, que es muy rica en reparos anatómicos y en patología. Especialmente el reparo que hay que tomar en consideración siempre es, sin lugar a duda, el martillo. Si uno no visualiza el martillo, no está visualizando la membrana del tímpano. Una vez colocado el otoscopio, podemos ver una otoscopía normal. Vemos en el medio el martillo,
con su cola y su cabeza del martillo. Ahí vemos el triángulo luminoso, que habitualmente se encuentra en otro lugar, la cola del martillo, la cabeza del martillo, la parte tensa de la membrana timpánica y el reparo más importante, que es el borde de la membrana timpánica. Por encima de ellos se podría ver la parte flácida, que es lo que se indica en este momento. Acá se observa un poco de cera en el conducto auditivo externo. La cera puede tener solamente una parte del conducto auditivo externo, pero puede ocupar todo el conducto auditivo externo. Si ocupa todo el conducto auditivo externo, forma un tapón de cera. El tapón de cera produce hipoacusia. En cambio, en esta otra, esto es un cuerpo extraño, el cuerpo extraño más común, que es el algodón, oscurecido por las secreciones. Y acá no solamente da hipoacusia, sino que da dolor, fetidez y puede producir una infección sobreagregada sobre la membrana timpánica. Son las dos patologías más comunes del conducto auditivo externo. En este esquema podemos visualizar un tapón de cera y podemos ver que para extraer este tapón de cera hay dos formas posibles. O podemos extraerlo por medio de colocar líquido. Ese líquido pasaría a través, rebotaría sobre la membrana timpánica y extraería el tapón, o aspirarlo por medio de un otomicroscopio. Para realizar el primer procedimiento necesitamos estar seguros que la membrana timpánica está sana, porque si no el líquido iría hacia el oído medio. Esta membrana timpánica, a diferencia de la anterior, tiene una característica. Por un lado, el triángulo luminoso se ha perdido, se encuentra congestiva. La congestión se acerca hacia la cola del martillo. Se ve en ese lugar donde hay un pequeño repliegue que podría ser una perforación a ese nivel. Se observa a su vez otras articulaciones además de el martillo. Es característico como todos los vasos van confluyendo hacia la cola del martillo. Esta otra otoscopía nos muestra, en cambio, por un lado, los distintos huesos del oído medio, que habitualmente no se ven, se ve solamente el martillo. Por otro lado, en la parte inferior se ve una zona blanquecina, que no es una zona habitual, y justo dentro de la zona blanquecina, en el medio, una zona redondeada, que es una perforación que podría corresponder a una otitis media crónica colesteatomatosa, debido a que es una perforación de tipo marginal. Esta es una otoscopía en la cual se perdió el triángulo luminoso. Los reparos anatómicos se han perdido. Acá se encuentra líquido. Es común en las obstrucciones tubáricas o en las otopatías serosas, especialmente en aquellos chicos adenoides. En este se encuentran concreciones calcáreas. Las concreciones calcáreas que se muestran ahora son especialmente por cicatrización de la membrana timpánica. Esta otra es una perforación amplia, bien visible, pero a su vez de la perforación, la membrana timpánica ha perdido su coloración, se ve toda blanquecina. Entonces la pregunta es si a su vez de la supuración producida por la otitis media crónica no existe una candidiasis sobreagregada en el conducto auditivo externo. Hay que fijarse que en la perforación no existen los reparos anatómicos que habitualmente buscamos en las otras otoscopías.
como ser el martillo. O sea que el martillo ha sido destruido. Esta es la imagen otoscópica de una otitis media aguda. En el primer estadio de la otitis media aguda, el paciente tiene dolor, fiebre y especialmente ese dolor comienza a disminuir y la fiebre comienza a bajar cuando se perfora. Se realiza una perforación puntiforme por la cual sale la supuración de tipo purulenta y se puede observar toda la membrana timpánica enrojecida hasta el mango del martillo, que es el reparo anatómico que siempre hay que tomar en consideración. En esta resonancia magnética nuclear vemos un tumor del ángulo pontocerebeloso, que es un neurinoma del acústico, que es el que se señala. Vemos cómo desplaza hacia el tronco cerebral, y es la unión de la patología otológica con la neurología. Estudiar la boca, primero se estudia la boca cerrada y luego la boca abierta. Cuando se abre la boca, lo más importante es tener una muy buena iluminación, poder mirar la orofaringe, poder visualizar los pilares anteriores, los pilares posteriores, las amígdalas si se encuentran presentes, la lengua, el espesor y el tamaño de la lengua, los carrillos, y realizar el examen siempre de la boca con los dientes propios o sacando las prótesis dentarias. En estas fauces podemos observar la coexistencia de dos patologías. A nivel de las amígdalas se puede observar unas placas eritematopulácea que podría corresponder a un estreptococo beta hemolítico. Pero la lengua, a su vez, aparece blanca, despulida, lo cual podría ser considerado como una candidiasis. Por eso es imprescindible el hisopado de fauces con cultivo y antibiograma. En esta otra, lo que se ven son imágenes que se reflejan a la luz. Son vesículas herpéticas que se le ven especialmente a nivel de la parte superior de la arcada y del paladar. Otra, lo que llama la atención es el paladar y el petequiado hemorrágico a nivel del paladar. Ese petequiado hemorrágico podría corresponder a una púrpura o cualquier otra patología de orden general más que de orden local. Esto es un paladar ojival. Es típico en los chicos en los cuales presentan un cuadro de adenoiditis, en los cuales no respiran por fosas nasales. Entonces se produce una deformación del paladar para tomar una gran cantidad de aire, lo cual altera la fonación, la respiración y la ventilación del infante. En esta se observa una lesión úlceronecrótica a nivel de la úvula que podría corresponder conjuntamente a esa imagen rojiza de ese lado que no se ve del otro lado a un tumor a nivel de la úvula. En esta boca podemos observar un flemón periamigdalino, el cual desplaza la úvula, baja el velo del paladar, produce disfagia, disnea, dificultad para tragar sólidos, blandos y líquidos, y da mucho dolor, además de dar fiebre, decaimiento general y congestión generalizada. Acá lo que se observa es, por un lado, un engrosamiento de los pilares anteriores, pero a nivel de la parte posterior, en la orofaringe, una zona oscura, necrótica, que podría corresponder a un cáncer de la orofaringe o de cavum. En este caso, la biopsia es imprescindible para poder llegar al diagnóstico de certeza.
Para la exploración de la laringe contamos con dos instrumentos. Un espejo, que es el espejo del laringoscopio indirecto, y un rinofibrolaringoscopio. En la actualidad se usa, por un lado, el espejo para hacer laringoscopías indirectas, pero con bastante dificultad porque, además de calentarlo para evitar que se empañe, tenemos el problema que tenemos que rebatir la úvula del paladar para poder visualizar las cuerdas vocales. En cambio, con el rinofibrolaringoscopio tenemos un mango donde podemos sostener el equipo, un lugar para poder visualizar y poder introducir directamente desde la nariz y manejar sin necesidad de colocar ningún instrumental ni en la boca ni en cercano a la orofaringe y poder visualizar toda la parte superior de la epiglotis, la supraglotis, la glotis y ver los movimientos de las cuerdas vocales. Este es un esquema de la laringe con sus tres pisos: el piso superior, el piso medio y el piso inferior. El piso superior con su límite, la epiglotis, hasta las falsas cuerdas vocales, que se conoce con el nombre de supraglotis. Desde las falsas cuerdas vocales hasta las verdaderas cuerdas vocales es el espacio que se conoce como glotis o piso medio, y debajo de las cuerdas vocales verdaderas se encuentra la infraglotis. Hay que tener en cuenta que un paciente puede tener un cáncer de laringe en cualquiera de los tres pisos. Ante cualquier fumador de 40 cigarrillos o de 20 cigarrillos diarios, adulto, hay que descartar siempre, antes de cualquier otra patología, un cáncer de laringe. Los síntomas de comienzo son diferentes según el piso. En los supraglóticos, especialmente la disfagia y la odinofagia. En los glóticos, la difonía es el síntoma más habitual y por eso es fundamental descartar en todo paciente con una difonía crónica de más de 30 días de evolución que no retrograda con tratamiento un cáncer de laringe. Y en los infraglóticos, la sintomatología es tardía y de tipo respiratorio, disnea. Esta es una laringoscopía directa en la cual se observa perfectamente ambas cuerdas vocales, lisas, blanquecinas, con el espesor muscular correspondiente, en abducción, porque no está fonando el paciente y entonces estaría en la línea media. Estas cuerdas vocales, fíjense que el borde es perfecto y ese borde perfecto impide que en el momento de la fonación escape aire. Acá, a los costados, se observan las falsas cuerdas vocales. En este lugar se observa la comisura anterior y en esta zona se observan los aritenoides. Por debajo de las cuerdas vocales se puede observar una zona que es muy difícil de visualizar a simple vista, que son o los anillos traqueales o la tráquea posterior y debajo de ella. Acá, en cambio, se observa una verdadera cuerda vocal totalmente lisa y otra, en cambio, con una imagen saliente, polipoidea, que cuando obviamente trata de coaptar con la anterior, no puede coaptar perfectamente bien y produce disfonía. Y entonces hay que biopsiarla para saber si esta es una imagen polipoidea o es un tumor que remedia una imagen polipoidea del tercio anterior de la cuerda vocal. En esta se ven dos patologías. Por un lado, un granuloma en la cuerda vocal del lado derecho, que es la que estamos mostrando. El granuloma tiene la característica de ser un poco más grande que la imagen polipoidea.
Pero del otro lado se ve una cosa que es muy característica, que es una parálisis recurrencial, o sea, una cuerda vocal que no se encuentra en la abducción, sino que se encuentra llegando a la línea media. No llega a la línea media, ¿por qué? Porque la cuerda vocal del otro lado se lo impide, pero si no, estaría en la línea media. La parálisis recurrencial se debe a afecciones del nervio recurrente, y las afecciones del nervio recurrente se producen por patología a nivel de tiroides, o cirugía a nivel de tiroides, o por patología a nivel del callado aórtico, porque el nervio recurrente del lado izquierdo circula por esos trayectos. En esta laringoscopía directa observamos una imagen que sale de esta cuerda vocal y es bastante amplia, impide la coaptación de las cuerdas vocales, o sea que produciría una gran disfonía que podría llegar a la afonía. Esta imagen remeda a una imagen quística de tercio anterior de cuerda vocal. La única forma de poder saber realmente si es un quiste de cuerda vocal es por medio de una biopsia por microcirugía laríngea. Esta otra imagen es muy importante. Si se fijan, la luz que queda es mínima. Las cuerdas vocales se encuentran edematizadas. Las falsas cuerdas vocales también se encuentran edematizadas. Esto es lo que habitualmente se conoce como un edema de glotis. Fíjense que el pasaje de aire es mínimo. Por eso, si no se puede intubar al paciente, hay que traqueotomizarlo. Se acompaña de disnea, tiraje, cornaje, aleteo nasal. Y, si no se trata, puede llevar a la muerte. Para poder realizar una rinofibrolaringoscopía, lo más importante es que el paciente se encuentre relajado, por lo cual se utiliza anestesia local para que el rinofibrolaringoscopio con un haz de luz pueda pasar por las fosas nasales, por la pared, por la parte posterior de las fosas nasales, o sea, por el caum, y de ahí dirigirse hacia la hipofaringe. Se puede observar cómo las cuerdas vocales van hacia la línea media para poder fonar, y se observa en el tercio anterior de la cuerda vocal una imagen polipoidea que tiene que ser biopsiada y que no permite el cierre completo de ambas cuerdas vocales, lo cual va a producir una disfonía. Se tiene que biopsiar para saber si es benigno o no. En esta imagen se observa la epiglotis, que es la entrada a la laringe, y en el fondo se observan las cuerdas vocales verdaderas y falsas. Las cuerdas vocales se encuentran en movimiento porque el paciente está despierto en este estudio, sino que se utiliza solamente anestesia local.